Es regresar invocando tus autores preferidos y nadie mejor que Bloch para reunirlos en una especie de constelación intelectual que traza como un fil rouge, como un hilo rojo, que atraviesa no solo la historia moderna, sino ya desde los grandes heterodoxos del medioevo, desde Münzer en adelante, desde Avicena incluso hacia nosotros, mostrando que en toda época, en todo momento, la tensión provoca la estrategia y la pregunta. La conciencia de una situación nos lleva a tomar una decisión. La verdad tiene que ver con la decisión, el conocimiento tiene que ver con la decisión. No son especulativos, no se quedan como reflejo en el speculum, en el lugar de ese discurso que ha sido siempre protegido, sino que necesariamente deben generar ese ethos, esa decisión de intervención en el mundo. Convocar, por otra parte, esa larga historia del pensamiento utópico que Prinzip Hoffnung ha recreado de una manera paradigmática, ejemplar, hoy por hoy no hay ningún texto que se le pueda, por decirlo así, comparar, hace ver que ha habido siempre un movimiento que reúne dichas tensiones y las traslada a un espacio que es ese espacio del deseo, de la esperanza, de la ansiedad, de la búsqueda de algo que no sabemos siempre darle forma. La dificultad está en ese espacio en el que la experiencia no consigue su forma. Una vez que los horizontes no son transparentes para un gran proyecto, un proyecto global, yo comparto en gran medida que el tiempo de las grandes utopías se ha terminado. Digamos que por ahora. Todos querríamos dibujar una gran utopía en este horizonte, pero no se improvisan, se dibujan desde un referente operativo, unas veces ideológico, otras veces más filosófico incluso. Pero no existen elementos para esa construcción. Incluso ayer se hacía notar que el haber experimentado los proyectos globales, sobre todo bajo las formas políticas de los totalitarismos en el siglo XIX, generó una profunda reacción de tipo escéptico respecto a la utilidad de dichos proyectos. Y creo que toda la sensibilidad contemporánea ha girado en otra dirección y es más en la defensa de las microutopías, que es la forma estratégica de penetrar esa red que podemos llamar de luces y sombras, y sobre todo haciéndola cercana a un fenómeno fundamental, que en este momento es la emergencia de un nuevo social, un social heterogéneo. Cuando Spivak, que soy un buen lector de Gayatri y la reconozco como una de las teóricas, digamos, llamaremos serias de esta problemática, plantea esa alteración de las topologías que las ciencias sociales habían institucionalizado y casi legitimado. Ahora se habla de un heterosocial, de una complejidad social diferente. ¿Y nosotros qué relación mantenemos con ella? El nivel de pertenencia, el nivel de reconocimiento, el nivel de extrañamiento, el nivel de intemperie, porque vivimos en un lugar marcado fuertemente por esa intemperie. Los reconocimientos pasan por la extrañeza. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú qué lengua hablas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo es tu nombre? Son preguntas que terminan siendo preceptivas para poder establecer cualquier tipo de relación. O quizás todo, como decía el Bünders de Cielo sobre Berlín, bajar y decir de pronto a las 6 de la mañana al señor de Schnell Imbiss, Guten Morgen.
Un Guten Morgen a esas horas puede producir pánico. Quizás no sea el momento para decir, a pesar de que es el momento en el que se produce eso que Kafka llama de humanizar el desierto de las anomias contemporáneas que intenta quedar humanizado por la voz de quien expresa un deseo de fraternidad. Digamos que por una parte, y nos situamos frente a un nuevo problema, lo que decía Tocqueville vale. Además, es citado por Benjamin cuando recuerda que toda época sueña su época futura. La potencia del rêve, del sueño, es justamente anunciar bajo la forma del fantasma un futuro que todavía no es real. Esa forma de plantear es bonito y es un problema filológico que me ha ocupado en algún momento, que el Traum en alemán se apropia del radical trauma, precisamente porque el soñar no produce la realidad, como el deseo tampoco produce el objeto. Hay un hiatus, hay una suspensión. Luego hay esta es la lectura de Benjamin respecto a Proust, existe el rêve y existe la rêverie. Existe esa rêverie de las tardes que complacientemente tenemos la ilusión. La rêverie conduce a la ilusión y no al objeto que deseamos construir. Una ilusión de que sería lo mejor posible. Es cuando nos distraemos y nos acompañamos con una leve sonrisa, porque estamos pensando algo que quisiéramos que fuera, pero todavía no es. La sonrisa de la rêverie, dice Benjamin. Por otra parte, toca el arte. Esta es la tesis que podríamos considerar más fuerte. El arte juega casi toda la larga reflexión sobre el arte, y esto se está olvidando, es de raíz romántica. El estatuto del artista, la verdad del arte, ese maravilloso texto del Bruno de Schelling, cuando dice que tenemos al arte para poder hablar dichterisch de aquello que todavía no podemos decir begrifflich. Podemos decir poéticamente aquello que todavía no podemos explicar conceptualmente. Y eso es toda la tradición, desde Novalis a Schiller, postulando que el arte tiene ese compromiso con el posible, con la tercera crítica kantiana, con el reino de la posibilidad. Y es una tensión que llega a los clásicos del siglo XX, alemanes como Musil. La categoría de posibilidad es más importante que la categoría de realidad. Y esa transición de lo real a lo posible entra en toda la problemática del siglo XX, y es allí justamente donde nace ese jardín prodigioso que fue el espíritu optimista y ético de las avant-garde, de las vanguardias, cargadas de optimismo. Obviamente los finales fueron unos la Gran Guerra, para otros la Segunda, para otros el totalitarismo de los fascismos varios, que prácticamente en 1945 todos habían desaparecido de ese mundo porque ya se había hecho asimétrica la relación entre arte y proyecto. Pero ¿qué pasa con el artista después? Esta es la pregunta. ¿O cuál es el compromiso del artista hoy? Esa es la cuestión. Y el artista debe volver a dialogar con esa tensión que le obliga, como podría decirse, a dibujar quizás sobre la arena de la playa el dibujo de ese futuro. Cada golpe de mar lo borrará y volveremos a escribir. Y de nuevo se borrará y volveremos a escribir, pensando que ya ningún dibujo será el dibujo del futuro, pero serán esas dimensiones
aproximativas, o como decía, por citar de nuevo a Musil, dice: en este momento lo que nos importa es la creación de un pensamiento hipotético. Ein hypothetisches Denken, un pensar hipotético, que tiene que ver con el pensar del arte. Un arte que, por una parte, sería muy difícil, Francés, sería muy difícil hacer una crónica de los grandes problemas del arte de la sociedad contemporánea sin atravesar el mundo del arte. De una manera muy sintomática, el arte ha representado cantidad de todos los problemas. A partir del año 89-90, ese gran cambio en el arte contemporáneo que aparecerá, que es un giro ético en la cultura del final de siglo, el arte se va cargando de preguntas, pero también de problemas. Es un gran resonador. He citado antes a la Spivak. Spivak, todo lo que es la reflexión sobre la diferencia políticamente entendida, entra en la matriz del arte de una manera casi invasiva. Y allí aparece el artista construyendo el gesto, el relato, el pequeño icono, el contexto incluso político de esos nuevos problemas. Ahora, regresar a la condición hipotética del arte es también esa distancia que tú señalabas, porque el arte, como en el rêve, no consigue construir la realidad, como aquel caso en el que esa página maravillosa del final de Die Krise der europäischen Wissenschaften, de Husserl, cuando al final dice: nadie como él ha intentado reconstruir el gran racionalismo. Y al final dice: dieser Traum ist ausgeträumt. Este sueño ha sido soñado. Y voilà, es nuestra situación. Nosotros estamos en esa nueva situación en la que el sueño ha sido soñado. ¿Y cómo esperar a volver a soñar? Antes tendremos que desearlo.